Muy bien, mis queridos teleamigos. De todas maneras, los estamos esperando en la jornada de reparación con el discípulo. Yo voy a estar presente en Medellín, 24 de junio, jornada de reparación con el discípulo. Trae las últimas profecías, los últimos acontecimientos y creo que estamos al borde de la batalla final. Y ahora les voy a explicar por qué. En el Colegio San Ignacio en Medellín, el 24 de junio en Medellín. En el Coliseo Agustiniano del Salitre en Bogotá, 25 de junio, y el 26 de junio en el Instituto Técnico Superior en Pereira. Vamos a estar también allí. De modo que tienen oportunidad no solamente los de Pereira, sino los de Cartago, los de Armenia, los de Cali, de asistir a... Escogimos a Pereira por ser un epicentro donde la gente fácilmente en automóvil o en bus puede llegar y regresar la misma noche, en la misma tarde, cuando termine el evento. Yo quería compartirles, en medio de este caos que está viviendo el país en este momento, con la cantidad de huelgas, de manifestaciones, de el resultado de todas las promesas incumplidas, de todas las mentiras que sabemos, ¿no? Con el, como decía un exministro de Defensa de Colombia, son 15.000 que están mandando a 50 millones de colombianos, están imponiendo todas sus cosas. Según leía hoy un artículo en El Tiempo, también imponen magistrados en la corte si no se levantan de la mesa, o sea que la mesa sigue y la amenaza de levantarse de la mesa sigue. Esa es una cosa medio diabólica porque es montado sobre la mentira. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Yo les quiero contar algo y voy a hacer una confidencia, pero no se lo voy a contar a nadie, no se lo cuenten a nadie, no, ni siquiera a Caracol, que además tapen, ¿no? Bueno, hay mucho mercenario por ahí. De todas maneras, estuve donde una amiga que hace muchos años que tiene un contacto con el más allá, pero con el verdadero más allá, con la Virgen que le habla. La Virgen que ha hecho 100.000 manifestaciones en los últimos años, en más de 400 lugares del mundo. No se ha manifestado ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni la Bruja del Ocho, ni Carlos Marx, ni nada de esas cosas. Esos deben estar más bien en el patio trasero allá abajo, ¿no? En lo profundo de lo caliente. Y esta niña es muy especial, es de la Tercera Orden Franciscana, y me dijo... es que la Virgen me dijo que la guerrilla, pues que quiere apoderarse del país, buscando otro sistema, buscó un intermedio para llegar. Entonces el Señor me dijo, no van a llegar porque yo antes voy a destruir el país. Me acordé mucho de la mística de Medellín, aquella que profetizó que a Benedicto, unos meses antes de la posesión de Benedicto, profetizó que a Benedicto lo iban a presionar para que saliera. De un modo de donde uno puede, si esa profecía es verdad, uno puede colegir que Benedicto sigue siendo papa, si fue presionado para salir. Y esa niña de Medellín, Nelly Madrigal, un alma mística que murió con 32 kilos de peso, me leía yo en uno de sus libros que me mandaba sus profecías, decía, a Colombia la voy a destruir pedazo a pedazo. Un día alguien me dijo, ¿y cómo salvar a Colombia? Y yo jocosamente le dije, pues a Colombia no la salva sino una guerra civil y 3 terremotos, ¿no? Se lo dije en chiste y parece que el chiste va a resultar verdadero. Queda extinguida. El discípulo cuando vino a Colombia me decía, estuvimos paseando para mostrarle la zona cafetera, la zona fría, todo tan lindo. Cundinamarca es un departamento muy hermoso, los colombianos no saben, muy lindo, muy verde, muy bonito. Y me decía el discípulo que va a estar aquí con nosotros ahora haciendo sus últimos mensajes, su última estada, porque la estadía es la de los barcos, la estada es la de las personas hablando en lenguaje castizo. Entonces me decía que el país iba a ser destruido en el 85%. Mi amiga de la Tercera Orden Franciscana, Nelly, que está en el cielo, el discípulo,
Y el padre Stefano Gobi, cuando estaba en Lourdes, algún día dijo, la guerrilla nunca llegará al poder. Y yo decía, pero ya se están arrimando mucho porque, como decía el exministro de Defensa, 15.000 tipos mandando a 50 millones. Pero claro, usan el vehículo del gobierno y el poder y todo lo que tienen ahora para mandar, imponiendo sus decisiones. Si no me paro en la mesa, si no me nombran esa magistrada de la Corte, me paro en la mesa. Todo eso que están haciendo. De manera que el marxismo es de origen satánico y no les dé risa. Busquen a Wurmbrand. Wurmbrand, el famoso Wurmbrand, cuando en Rumania, ¿se acuerdan de Rumania que Ceausescu y la esposa vendían los presos a las ONG europeas, ¿no? Vendieron judíos, ¿no? Canjearon los antiguos alemanes y familias alemanas que habían en Rumania, que querían salir de Rumania, las vendían, era promedio de $4.000 por persona, a veces mucho más, y a Wurmbrand lo vendieron también a una ONG sueca. La señora de Ceausescu, como todas las dictaduras comunistas que primero proclaman la justicia, después proclaman el trabajo por los pobres y después se quedan con todo el paquete y con todo el dinero. Lo que está haciendo ahí Podemos en España, lo que Venezuela, todo el dinero de Chávez, Chávez que trabajó con pura brujería, ¿se acuerdan? Aquí vendemos el libro de los brujos de Chávez, interesante, ese gran periodista español, Fidel Castro, que era sacerdote palero, donde en Angola lo consagraron sacerdote del palo, o sea, sacerdotes del demonio, ¿no? Y marxistas, y Chávez marxista, y en el fondo marxista, porque también cogen plata, tienen un gran espíritu de recogimiento, como los sobrinos de Maduro, implicados en las cuestiones internacionales, el vicepresidente de Maduro de narcotráfico, nuestra guerrilla, el narcotraficante número 1 del mundo, ¿no? Entonces, todo eso es marxista. Y Carlos Marx, según Wurmbrand, practicaba ritos satánicos, se arrodillaba y desafiaba al Dios de los cristianos. Resulta que el Dios de los cristianos es el único Dios verdadero porque resucitó, ¿no? Marx se murió y no resucitó. Seguramente terminó, no sabemos si en el patio trasero, en lo más profundo, no sabemos, solo Dios lo sabe, porque la justicia es de Dios. Pero en la situación del mundo actual, en las revelaciones de un sacerdote carismático, un obispo carismático, ¿no? Conferencia de Jesús a un sacerdote, Monseñor Octavio Michelini. Son 5 tomos dedicados a los sacerdotes. El arcángel San Gabriel se le aparece a Monseñor Michelini y le dice, mira, puedes contemplar no solo en tu pequeño mundo, sino en toda la Iglesia Universal el caos, la Iglesia Universal, la Iglesia del caos. Ya vimos a Francisco con 3 allá en Roma, celebrando el Pentecostés con 3 pastores evangélicos. Bueno, mejor no hago comentarios. Y tú lo contemplas ese caos porque Él así lo quiere. La cristiandad vive de nuevo la hora de Babel, obispos contra obispos, carismáticos contra carismáticos, obispos y cardenales que disienten de las directrices del Santo Padre. Esto era hablando de Juan Pablo II. Por doquier desgarros en el cuerpo místico del Señor, sacerdotes incrédulos, eso es lo que tenemos a porfía bastantes, sacerdotes acrílegos. Bueno, yo no quiero hablar de los que cambian la fórmula de la consagración y no queda consagrado la hostia, ¿sabían eso ustedes? Si cambian la fórmula de la consagración. Almas consagradas sin alma, es decir, sin el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia y alma de las almas. Está usando San Gabriel una expresión hermosa. En el libro que yo escribí sobre el Espíritu Santo se llama el alma del alma. Almas consagradas sin alma, es decir, sin el Espíritu Santo. Yo tengo un curita que me echa a la espalda porque tengo que orar por él, porque dispara ganchos de izquierda y habla de política, y ese del partido ese que se fundó en Colombia que se llama Odia a Uribe. Todo lo que huela a Uribe hay que meterlo a la cárcel, hay que perseguirlo. Bueno, odia a Uribe.
almas frías, almas tibias, almas inmovilizadas y atrofiadas por el maligno, almas bloqueadas en este caos espantoso, y precisamente en este caos impresionante se mueven los buenos, las almas santas unidas a Dios y que forman con Dios, con Jesús, Hijo de Dios, su cuerpo vivo y sufriente. Cuerpo vivo y sufriente. Las pocas, se llama la iglesia remanente, que le dice la Virgen al Padre Goy que la masonería estará empotrada en el Vaticano, que decía el cardenal Chapi que allá en la vértice del Vaticano estaría lo peor, la apostasía. El cardenal Chapi, no me echen la culpa a mí. Y estas almas llevan y suben por el diario Calvario con el peso de su propia cruz. Las almas buenas, una cruz grande para soportar el peso de la iglesia, como decía este santo Benedicto, nuestro Papa Benedicto, que decía que sobre los hombros de la iglesia pesa el mundo. Contra estas almas se estrellan los miles de millones de demonios, a los que, hermano mío, por un designio particular de la divina providencia, se le concede poder contemplar no solo con los ojos de la fe, sino también con los ojos del cuerpo. Ana Catalina Emmerich decía, y lo dijo Santa Brígida, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Santa Brígida y Ana Catalina Emmerich, miren, lo habían dicho. Yo creo que Apocalipsis 20 lo dice, que se abrieron las puertas del abismo y salieron a los 4 puntos cardinales, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos es la iglesia, tienen cercada la iglesia y la ciudad amada, el Vaticano. Está en el libro del Apocalipsis, si no, búsquelo. No sea un católico de esos que no quiere ver, ciegos, que guíen a ciegos y que empiezan a decir bobadas y a pensar con el hígado, no con la razón, ¿no? Y a decir tonterías. Yo los veo a veces, ya no les contesto lo de los medios digitales, porque ¿para qué? Porque es que no piensan, no leen, no razonan, entonces con argumentos de que no, que lo sacaron del contexto, 160 sacadas de contexto, ya, 160, y unas 15 herejías, ya sabemos de quién. Bueno, estas almas llevan y suben por el diario Calvario, por el designio de la divina providencia, poder contemplar no solo con los ojos de la fe, sino también con los ojos del cuerpo, experiencia poco agradable. San Bernardo decía que si los demonios se hicieran visibles en la atmósfera, no entrarían los rayos de luz. ¿Sería que San Bernardo estaba loco? Y lo mismo dijo la beata Ana Catalina Emmerich, la monja agustina, no entrarían los rayos de luz. ¿Sería que Agustina, esta monja agustina, estaría chifladita hablando de demonios? Porque ahora en las facultades de teología los abolieron. El padre general de los jesuitas, ahora un venezolano, acabó de decir que el infierno era un símbolo, una metáfora. O sea, Jesucristo vivió de metáforas, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y los ángeles. Y Santa Teresa de Jesús, que fue al infierno, sería una metáfora, donde estuvo Santa Teresa en la metáfora metida, o Sor Josefa Menéndez, que fue 100 veces a la metáfora allá y veía las manos de los sacerdotes que brillaban porque habían consagrado la hostia y estaban metidos allá adentro en la metáfora de que habla el padre general de los jesuitas, ¿no? El actual. Estos que fueron santos y fueron las columnas de la iglesia y que el demonio no los rasguñó, se los comió, ¿no? No es útil sino necesaria y ello forma parte del encargo que te ha sido confiada. ¿Ya has visto cuántos son? O sea, Monseñor Michelini nos va a hablar de los demonios. Aquí San Gabriel Arcángel le va a hablar a este obispo capuchino. Un número sin número. Por eso, como dice la Biblia, que son miríadas y miríadas de ángeles, pues son miríadas y miríadas de demonios, porque se presume que más de la tercera parte de esas miríadas, miles de millones cayeron. Dicen por eso que los rayos del sol no entrarían. Has visto que no hay lugar ni objeto en que ellos no estén. No hay lugar ni objeto en que ellos no estén. Están en el aire y el aire está infestado y repleto de ellos. Estoy leyendo a Monseñor Michelini, voy a terminar de leer. Están en la tierra que pisas, en las cosas que te rodean, en los manjares que comes, en las bebidas con que te apagas tu sed.
De ellos está invadida la tierra, la misma iglesia está llena porque desde ella misma se les abrieron las puertas y ahora la asfixian con un abrazo venenoso y mortal. Hasta aquí. Muy bien, mis queridos teleamigos, estoy hablando de las revelaciones a este obispo, Monseñor Michelini Capuchino, que le dictaron para los sacerdotes, son 5 volúmenes. Estaba hablando en la página 161 del volumen No he sido yo, mis hijitos, el que ha querido esta hora, Confidencias de Jesús a un sacerdote, dice. Y hablando de los demonios, están en la tierra que pisas, en las cosas que te rodean, en los manjares que comes, en las bebidas en las que apagas tu sed. De ellos está invadida la tierra. La misma iglesia está llena porque de ellas mismas se les abrieron las puertas y ahora la asfixian a la iglesia con un abrazo venenoso y mortal. Hermano mío, sigue. Ella será la vencedora terrible como un ejército en orden de batalla. Al fin de que no tengas dudas sobre ti mismo, de tus facultades. Él, Jesús, ha escogido 2 almas, las 2 jóvenes que están a tu lado, a quienes les es dado ver también lo que tú ves. De ese modo ya no podéis dudar. 2 muchachas estaban al lado de Monseñor Michelini y veían los mismos demonios para que él no dudara y no pensara que era una alucinación o, como decía el padre general de los jesuitas, una metáfora, un símbolo. Todas esas burradas que ahora dicen en la Facultad de Teología, en los seminarios, aquí las denuncia. Aquí es terrible. De una vez le leí a Monseñor Michelini y a Monseñor Alfonso Uribe y se agarró la cabeza y no dijo nada. Cuando le dice, no metas los jóvenes a los seminarios, no sea que los vayan a corromper. Aquí, en uno de estos libros, no soy yo el que estoy diciendo. Monseñor Alfonso, me acuerdo que se agarró la cabeza. De ese modo ya no podéis dudar, pero habéis de saber asimismo que no sois solamente vosotros en constatar de vista esta realidad en el mundo eclesial. Se obstina en ignorar y, lo que es peor, en negar, como consecuencia de aquella crisis de fe que envuelve hoy a la Iglesia, que fue destinada a ser luz en las tinieblas, pero que ella misma se ha oscurecido hasta convertirse en tinieblas. La Iglesia se ha convertido en tinieblas. Esto es Monseñor Michelini. Hermano, conozco tu pregunta, la pregunta ¿hasta cuándo durará esta situación? Bueno, realmente, y dice que la Virgen va a ser la vencedora del demonio, va a ser la vencedora, y que esto va a acabar algún día, ¿no? Te bendiga Dios y la Madre Santísima, dice. Vuelve a leer atentamente los mensajes. No te dejes impresionar por lo que hoy estás viendo, porque no eres tú el que lo ves. Camina rectamente en presencia del Señor. Ella, rodeada de la multitud de sus sacerdotes predilectos y almas víctimas, será el terror de sus enemigos y de los enemigos de su Hijo y de la Iglesia. Ella será terrible como un ejército en orden de batalla, hablando de la Santísima Virgen María, y pondrá en fuga y aplastará la cabeza de Satanás y de sus huestes. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, es literal, literal. Nosotros que todos los días nos llaman, ¿no? Hoy la muchacha que hace los oficios en la casa va a un grupo de oración y el marido se encierra y grita y se cruza así y se enloquece y se mete abajo de la cama, y cuando ella hace oración él se descruza, se le cruzan las piernas, se libera y por lo contrario empieza a insultar a la suegra, insultar a la cuñada, y curiosamente dice que a ella esa es la única que no le puede hacer daño cuando grita, porque ella es una persona de oración, de mucha oración, a ella no le puedo hacer daño. Me acuerdo mucho que el año pasado o antepasado, en uno de los mensajes famosos que llegan a veces de los pocos videntes auténticos, porque hay muchos falsos,
porque el demonio también ha creado una parafernalia, una farsa de videntes y de profetas rarísimos, además falsos. Y me decía, esta vidente auténtica me decía que ya no, cada persona ya no tiene un demonio, como dice San Agustín, que cuando uno nace, el Señor le coloca el ángel de la guarda a la derecha y el demonio le coloca a uno a la izquierda para que toda la vida lo chuse y lo tiente, y el otro lo incite o lo lleve a la santidad, o trate de llevarlo a la santidad, porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces, me decía, no, ahora son 4 o 5 por persona. Entonces la gente se pregunta esas crisis de que el abandono del marido, el abandono de la mujer, la destrucción de los hogares, los divorcios y sobre todo el aborto, porque como él es un espíritu asesino, ha llevado al mundo al aborto, espíritu homicida. Y dice Jesús, Juan 10:10, no viene sino a robar, matar y destruir, robar, matar y destruir. Y eso de que lo nieguen y lo ignoren es lo más astuto que ha hecho. Se metió en la facultad de teología, en los seminarios, se negó a sí mismo y ya no tiene adversario, no tiene quien combata contra él. En esta oración que nosotros hemos repartido 180.000, la súplica ardiente de los santos ángeles, ¿no? Yo creo que con esta oración se han frenado muchas cosas en Colombia. Y yo les he dicho mucho, récenla por el Estado, por el gobierno, háganla todos los días y verán un ejército en orden de batalla, de verdad. El Rosario, la Santísima Virgen. Juan Pablo II, cuando salía de Fulda, Alemania, hablando del secreto de Fátima, que dijo que países enteros serían inundados súbitamente, países enteros, y que había cataclismos y terremotos. Juan Pablo II no me empezara a columnarme a mí ahora decir catastrofista, apocalíptico. Pues estamos en un momento apocalíptico. En estos días un sacerdote muy bueno, muy intelectual y muy querido, que trabaja en los medios de comunicación, le decía a un psicólogo amigo, pues Rafael tenía razón, ahora sí le doy la razón, estamos en pleno apocalipsis, ¿no? ¿Cuántas veces me censuraron, me atacaron, me persiguieron, me calumniaron, me difamaron, me ultrajaron? Todo eso porque hablaba de estos acontecimientos. Y los acontecimientos están en las puertas, ¿no? Pero entonces empiezan a decir, no, es la naturaleza, el cambio climático. No. El Señor le dijo a mi amiga de la Tercera Orden, voy a destruir a Colombia. No podrán apoderarse de Colombia como están pretendiendo y están planificando los 15.000, que son mucho más de 15.000, porque el gobernador de Amazonas denunció que allá había 400 guerrilleritos de los nuestros guardados y debía haber otros guardados en las fronteras de Venezuela y otros que se fugaron, que no, todo ese caudal de mentiras que están montando. Y en todo este culto satánico que estamos viviendo, porque es el que está manejando el mundo, y no soy yo el que lo digo. Monseñor Octavio Michelini en todas las revelaciones dice eso, y el Papa Benedicto en las declaraciones que le dio en la entrevista a Vittorio Messori le dice lo mismo. Hace 25 o 30 años le dice que el mundo está volviendo por esos ritos, por esas consagraciones, por esos pactos, por esas cosas, y estaba convirtiendo al mundo otra vez en divisiones. Cataluña se va a dividir, Escocia se va a dividir de Inglaterra, Cataluña de España. Tengo un amigo que regresó de España y me dijo, España está al borde de una guerra civil, los políticos se insultan, se difaman, se acusan, porque es que en la política todo el mundo se acusa mutuamente, todo el mundo le echa la culpa a los otros, y mienten, y mienten, y mienten, y se acuerda uno de Voltaire, que decía, mentid, mentid, que de la mentira algo queda. Y todo el mundo miente, se acusa, se recusa, y se vuelve, es una confusión terrible, y cada uno consigue sus apoyos en los medios de comunicación, se vuelven mercenarios serviles y empiezan no las mermeladas sino los trapiches completos y se va volviendo una locura el mundo, un mundo terrible. La Iglesia en un caos, en una crisis horrorosa que la Virgen en 1846, la Virgen que dijo Juan Pablo II, la reina de las profecías en la Salet, la Virgen dijo la Iglesia pasará por una horrorosa cruz.
por una horrorosa crisis. Y aquí dice que la crisis es tenebrosa, la de la iglesia, ¿no? Uno oye decir que no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay pecado, que no sé qué. Y entonces ahora tratan de absolver el pecado del adulterio, de dejarlos comulgar a los adúlteros, a los fornicarios, a los divorciados. Muy pronto vamos a hacer una fila para que comulguen los guerrilleros, todos, ¿sí? Sin confesarse, no hay problema. Entonces, estamos en una horrorosa crisis y la Biblia no se puede adulterar, no se puede alterar porque las palabras de Dios son eternas, eternas, inconmovibles, ¿no? El que coma y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Y hay una cosa más grave, es que a Judas se le metió el demonio cuando comulgó indignamente y fue y se suicidó, se le metió un bicho ahí. Entonces, ¿cuántas personas que están comulgando indignamente, bendecidas por unos sacerdotes herejes, están siendo contaminadas y están siendo perturbadas por las fuerzas del mal? Y no les quiero volver a leer, ya les dije en la página 165, 161 del libro Confidencias de Jesús Sacerdote, no he sido yo mis hijitos, el que ha querido esta hora, tomo 4. Monseñor Octavio Michelini, las revelaciones que Jesús y María le dan, y esta vez San Gabriel Arcángel le cuenta lo que va a pasar. Pero todo eso sucederá y todo eso pasará, porque el mundo no puede seguir de esta manera, porque si se sigue corrompiendo más, ¿a dónde vamos a ir? Si es que en Bogotá han matado, ¿cuántas? El año pasado, 900 mujeres por los feminicidios. Cuando yo era niño no había ningún feminicidio, pero ahora como todo se sexualizó, se erotizó, entonces ahora se enloquecen y además instigados por el espíritu homicida, ¿no? Ahora no se le puede a nadie decir que apague el celular en la iglesia porque se levanta uno un grito o un enemigo o alguien que lo espere en la puerta y lo amenaza, alguna cosa por decirle que apague el celular o que no hable dentro del templo, que eso es una profanación, es un sacrilegio. Se termina la Eucaristía y se quedan conversando en la mitad del templo, es un folgorio ahí, una cosa, una tertulia ahí sabrosa, y todo el templo ya se volvió eso, o aplauden, como decía Benedicto, que los aplausos en la iglesia son un sacrilegio y una profanación de la liturgia, ¿no? Pero todo se ha desvirtuado, todo se ha degenerado. Me oí una muy buena catequesis en EWTN de nuestro obispo Córdoba, lo felicito, una catequesis muy buena de a dónde había llegado el cristianismo y el catolicismo. Nos volvimos católicos de culto, de sacramento, a veces rezamos el rosario, es muy importante rezar el rosario, hay que hacerlo todos los días, yo lo hago y si reza 2 o 3 mejor, pero nos quedamos ahí y no tenemos ni conocimiento de la Biblia ni acciones, ¿no? Acordémonos del Evangelio de San Mateo que veíamos por estos días, que seríamos conocidos por los frutos, y el fruto de la vida eran las buenas obras, ¿no? Por las buenas obras nos reconocerían y por los frutos. Ese Evangelio, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, ese discurso del monte, el sermón del monte, en donde por las buenas obras nos reconocerían. Entonces se quejaba Monseñor Córdoba, y con toda la razón, lo felicito, una catequesis formidable en EWTN, de cómo los católicos se quedaron en la sacramentalización, los poquitos que quedan, ¿no? Que quedan y sin conocimiento bíblico y sin obras. A mí me impresiona mucho, encuentro gente en los grupos de oración que siguen en las prácticas del ocultismo, de la nueva era, del control mental, del eneagrama, del feng shui, del reiki, del yoga, de todo ese tipo de cosas, y después vienen contaminados, llenos de problemas, ¿no? Cuando no vienen con unas cosas gravísimas, a veces
niños de 7 años intentando suicidarse, con unas crisis espantosas, y uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿No? Y lo último que habló Monseñor Córdoba era eso, la ausencia de Dios, pero no solamente toda la crisis espantosa que vive la humanidad en este momento, y la gente habla de la crisis de valores, yo digo que hay una cosa mucho más profunda y mucho más grave, es la ausencia de Dios y la falta de virtud. En estos días que hablaba de la catequesis sobre el Espíritu Santo, de las 7 áreas donde el Espíritu Santo se mueve, hablaba de las virtudes. Virtud ya no hay, ¿no? Porque no hay esfuerzo. La palabra virtud viene de virtus virtuten, que quiere decirte el esfuerzo. Sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, carismáticos contra carismáticos. Aquí lo dice el Padre Gobi, lo dice Garabandal, lo dice como en 4 partes la Virgen. 4 no son coincidencia, ¿no? Ustedes saben que ya 4 coincidencias. Y esa es la crisis que estamos viviendo. Y el impacto de eso, los pobres laicos lo están sufriendo mucho. Huyen hacia la nueva era o hacia las toldas evangélicas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Me puse seguir revisando, además de los libros de Monseñor Michelini, el obispo capuchino carismático. Conocí el traductor, al padre Querubín de Monreal, otro capuchino maravilloso, vivió mucho tiempo en Bogotá, en Cali, y hablé con él personalmente algunas veces, y él tradujo estos libros al español, del italiano al español, y me impresionó porque el padre Querubín estaba muy empapado de los acontecimientos y muy convencido de los acontecimientos. Hay un núcleo de sacerdotes muy buenos, ¿no?, del que habla aquí, y de almas víctimas y sacerdotes buenos, que son el ejército de la Virgen María, sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano, los sacerdotes del ejército de María, que son muy buenos, y muchos sacerdotes muy perseguidos. Es una buena señal cuando los persiguen porque son exorcistas o porque son de sana doctrina, es una buena señal. Hablaba con el padre Querubín de Monreal, que hacía digno honor a su nombre porque parecía un querubín, ¿no? Unos ojos azules, blancos, con una barba blanca muy larga. Llegó a los 90 y pico de años y me decía, doctor, yo conozco muchas cosas, muchas profecías, muchas cosas, y me hablaba precisamente de Cali. Me decía que Cali iba a ser invadido por el agua, iba a tapar el agua por completo, el Valle del Cauca, y de las calamidades en Colombia. También me hablaba en esa época del padre Querubín. Curiosamente, el padre Querubín, mi amiga de la Tercera Orden Franciscana, la mística de Envigado, que dejó esos mensajes tan impactantes, que decía que Colombia iba a ser destruida pedazo por pedazo, el padre Gobi. Yo no creo que 4, 5, 6, 8 sean una coincidencia. Cuando a mí me han hablado del terremoto de Bogotá, en estos días me hablaron otra vez una persona que es sorda, que le acaban de poner un implante coclear, que vende café en una bicicleta, que se despertó y sentía que el agua llegaba por encima de la cama, que abría la ventana y los cadáveres en Bogotá flotaban sobre el agua. Ese número 36 o 37 que oigo sobre el famoso terremoto de Bogotá y el agua que invade a todo por todas partes. Y yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero he leído muchas cosas y oigo muchas cosas y he descartado muchos pseudoprofetas, ¿no? Esos que pitan, que cambian de voz, todos esos, gente que no razona, que no se mueve con las emociones, ¿no? Una cantidad de pseudoprofetas, pseudofelipes, y uno dice, bueno, ¿eso qué es? Pues pseudoprofetas, ahí
son profetas, bueno, y a veces de buenas intenciones, rezan el rosario y son muy piadositos, pero les falta formación, información y les falta reflexión, reflexión. Hay que usar la cabeza, son los talentos que Dios Padre nos dio para reflexionar, saber lo que dice la Biblia, saber lo que dice la Iglesia y ir para adelante. De modo que a Colombia le esperan muchas cosas, hay que combatir, nos queda eso, dice que el ejército de la Virgen, almas sufrientes, almas víctimas, almas que creen en la sana doctrina, ¿no? Que no dicen que el demonio es un símbolo o es una metáfora, que el infierno es símbolo, metáfora, lo que estaba diciendo el padre general de los jesuitas por estos días. Entonces, no, son gente real, gente que sabe lo que, la verdad, ¿no? La verdad. Entonces, volver al rosario, pero a la formación de la Biblia. Mire, lo que decíamos, señor Córdoba, hágalo, mire, haga una formación bíblica. No sea un católico solamente sacramental, los sacramentos son muy lindos, muy importantes. Si usted me explicara a mí, bueno, me acabo de acordar de un testimonio. Nuestro gerente de la librería, gerente le decimos, el que vende los libros, me contaba que estuvo 3 años en un grupo de oración donde se hablaba solamente de aplausos, aplausos, sanación, milagros, ¿no? Y a los 3 años, un día se entró a una iglesia y se arrodilló a rezar delante de una imagen del niño Jesús y sintió que por dentro le decía, ¿tú sabes los 10 mandamientos? ¿Tú sabes los pecados capitales? ¿Tú sabes las oraciones de la iglesia? ¿Sabes hacer una buena confesión? Y empezó a preguntarle. Y él dijo, no sé los 10 mandamientos, no sé cuáles son los pecados capitales. Entonces la voz del niño Jesús le hablaba por dentro y le decía, pues aprende a hacer una buena confesión, aprende la raíz bíblica de las cosas. Él nunca, viviendo con él tantos años, 10 años, conociéndolo, y no me había contado su testimonio. Casa de Herrero, ¿no? Salón de Palo. Sabes los 10 mandamientos, sabes los pecados capitales, sabes hacer una buena confesión. Después de 3 años de lilo, aleluya, 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 ¿no? ¿Sí? Y sanación, liberación, sanación, liberación, sanación, liberación. Y no conocía a Dios porque no conocía la palabra de Dios. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Y tenía razón Monseñor Córdoba, total. Lo felicito por ese programa, lo estuve viendo. Y estuve viendo al nuevo prelado del Opus Dei, también me pareció muy bueno, en una tertulia que hizo con su gente por allá en Nueva York, muy interesante, ¿no? Objetivo realmente. Primero, conozca la palabra de Dios, la raíz de su fe. Es que usted no puede ser cristiano sin la palabra de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Usted no puede vivir con la mujer de otro y ir a un grupo de oración y ser acólito en la iglesia. Estos días me llegó uno así, por Dios, qué antitestimonio tan terrible. Y candidato a jefe de calderas, pues, porque ¿qué más puede ser? ¿No? Sí, ¿qué más puede ser? Nada, no más. Condenación eterna, id malditos al fuego eterno. Es frase de Jesús. Eso no es un símbolo. Yo en el libro de las voces del más allá lo publiqué con mucha claridad, los viajes de los santos al infierno, de muchos santos, ¿no? Y hay otros santos candidatos también al infierno, muchos, perdón, no, estoy en otro tema. Entonces, de verdad, realmente hay que leer, informarse, ¿no? Formarse y transformarse, ¿no? Porque a uno le extienden la mano y la gente la mete aquí a los bolsillos. Uno solo levanta las manos para pedirle a Dios, pero cuando le pide a Dios a través del hermano las recoge así. Cuánta gente necesitada, cuánta gente herida, cuánta gente que en estos inviernos se le han ido sus casitas. Si nos hemos preocupado nosotros le apoyamos a una comunidad que se llama la Medalla Milagrosa, que es nuestra comunidad amiga, y le recogemos el dinero, ropas y cosas para llevar a todas partes.
y le pedimos a la gente generosidad, porque es que uno de los frutos del Espíritu Santo es eso, la generosidad, las buenas obras. Pero no nos transformamos, no somos capaces de dar, lo que somos capaces es de pedir, es lo único que sabemos, es pedir. Tenemos un Dios bombero y no soltamos. A los pobres curas, como mi párroco, le toca gastar un montón de dinero para arreglar el templo, que está medio quebrado, con empanadas, por Dios, ¿no? A veces aparece un alma generosa que entrega algo o alguna cosa, pero no nos convertimos, somos católicos de misa y olla, sacramentales, de pronto sí, de pronto rezamos el rosario para pedir algo para mí, o para mi hijo, o para la familia, o para el empleo, pero no soy capaz de pensar en el otro, de dar un salto, de meterme en los zapatos de los demás. Católicos de misa y olla, decía el padre García Herreros, tenía toda la razón, está muy preocupado, Monseñor Córdoba, y tiene toda la razón. La gente no solamente hay que informarla, hay que formarla y se tiene que transformar, tiene que dar el salto de vivir el Evangelio, de tener fe con obras, porque la fe sin obras es una fe muerta, están muertos espiritualmente, como dice aquí, la mayoría de los sacerdotes están muertos espiritualmente, lo dice Monseñor Michelini, también, no solamente por la falta de obras, sino por las herejías, por salirse de la sana doctrina. La Biblia de 2000 años no ha cambiado, sigue siendo la misma, ¿no? No creo que con el teólogo de moda cambien las cosas. Es la palabra de Dios la que no cambia, que es inmutable. Pero los católicos tenemos que dar testimonio, testigos del Evangelio. Son testigos de amor, testigos de la fe, ¿no? Testigos de martirio de la sangre también, testigos de sangre y de las buenas obras, ¿no? Dicen que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, ese es el epitafio de Jesús, debía ser nuestro epitafio. Yo siempre les he dicho, mi papá me impresionó mucho 15 días antes de morir, que me dijo, mi hijo, nunca le negué un favor a nadie, nunca le negué un favor a nadie. Juan 23 en el testamento decía también, no recuerdo haber ofendido nunca a nadie. No recuerdo haber ofendido nunca a nadie. Usted le ha negado un favor a la gente, usted deja extendida la mano suplicante, pues es un pésimo cristiano, es un antitestimonio. Puede ir a comulgar y se va al infierno, ¿no? Porque no está haciendo lo que manda la palabra de Dios. Católicos de misa y olla con Dios bombero para apagar incendios, decía el padre Rafael García Herreros, que hizo tan buenas obras, tantas obras, que el Señor lo tenga en su gloria. Qué maravilla, y que ha seguido haciendo esa obra que él dejó. Qué maravilla, ¿no? Que ha beneficiado a tantas personas. Este hombre tan bueno que yo lo conocí echando pala, todavía con sotana, ¿no? Es impresionante, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Usted qué ha hecho? ¿Y qué hace por los demás? No piense solo en su familia y en su barriga, piense en los demás, en los necesitados, en los que les está cayendo las casas, están cayendo los aguaceros. Dios bendiga a estos hermanos de la Medalla Milagrosa con sus viajes a La Guajira, donde se han muerto, no sé si 1500 niños de hambre, y lo mismo en Ismina. Dios bendiga al obispo de Ismina, que ha hecho tantas obras buenas también, y a tantas monjitas que se ocupan de los niños abandonados, de los leprosos, de los ciegos, de los ancianos, ¿no? Esas están cumpliendo con el Evangelio, pero son una minoría, una inmensa minoría. Con razón la Virgen María le preguntaron un día cuántos católicos auténticos había en el mundo. Dicen que hay 1.000 millones de bautizados. ¿Y cuántos son auténticos? Le dijo que menos de 300.000 de los 1.000 millones de bautizados. Menos de 300.000. Es como si dijeran, ¿cuántos médicos hay en Colombia? Hay 20.000. ¿Y cuántos saben medicina? Y le dijeran a usted, no, 1.000. ¿Qué tal que le dijeran eso? Es posible, ¿no? ¿Cuántos auténticos? ¿Cuántos reales? ¿Cuántos cumplen su misión? ¿Cuántos cumplen su deber? ¿Cuántos están enfrentando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios? Mire lo que Satanás ha hecho. Y no les quiero volver a leer lo que dice Monseñor Michelini en ese libro. No he sido yo, mis hijitos, el que ha querido esta hora, ¿no?
No es solamente la profanación de la liturgia, que uno la oye a veces cuando celebran la Eucaristía, no. Es la profanación de la vida personal de cada uno. No es solamente los que hablan por celular en el templo, que eso es un sacrilegio, o quedarse en el templo conversando. Me acuerdo de las revelaciones de una monjita, otra monjita, que decía que el purgatorio largo para estas personas que faltan al respeto a la casa de Dios en el templo y se quedan ahí conversando, ¿no? Por Dios, ¿qué estamos viviendo? Pero hay una esperanza muy grande. Lucas capítulo 21, que dice Jesús: cuando ustedes vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero les cuento que nos faltan los momentos más difíciles y ustedes van a oír hablar de eso en la conferencia de la jornada de reparación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El discípulo Julián Soto, este gran campesino mexicano, este profeta, viene a Colombia, 25 de junio, Coliseo Agustiniano del Salitre en Bogotá. Vamos a estar ahí si Dios quiere los dos. 26 de junio en Pereira, 24 de junio en Medellín, Colegio San Ignacio. Y usted consigue las escarapelas también, aquí en Belén y en Teleamiga. 26 de junio en Pereira, Instituto Técnico Superior, Circunvalar, de 9 a.m. a 3 p.m. En Bogotá vamos a estar de 8 a.m. a 5 p.m. y va a haber sacerdotes, claro. Yo creo que en una jornada, el fruto, como decía una vez un gran obispo que hubo en Palmira, le decía a un amigo mío que su comunidad le gustaba mucho, no por las sanaciones ni por los milagros, sino porque había muchas confesiones, gente que se confesaba. Aquí con mucha frecuencia gente que confiesa, después de 5, 10, 20, 30 años, gente que se iba a suicidar, gente que se ha casado, gente que ha arreglado su vida, gente que se ha puesto dentro del orden de Dios, porque vienen a decir, mire todo lo que me está pasando, y uno dice, ¿y cómo es su vida? Es un desastre, está metido en Reiki o en Feng Shui, o vive con la mujer del otro, y todo eso, no, por Dios, ¿no? Póngale orden a su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Dios es armonía, Dios es paz, Dios es orden. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero usted no se salva es porque no quiere, por desobedecer a Dios. Hagamos un paréntesis un instante. Muy bien, los quiero volver a invitar a la jornada de reparación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El corazón de Jesús y de María no es un pedazo de carne ahí con candela que sale por eso. No, el corazón de Jesús es el corazón del Padre, es la misericordia del Padre, es el Padre mismo, ¿no? Es el infinito amor de Dios por nosotros, y Dios quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo, por Dios. Y para conocer a Jesús, decía San Jerónimo, hay que leer los evangelios. Si usted no lee el evangelio, no conoce a Cristo, no lo conoce. No nos digamos mentiras, no sigamos mintiéndonos a nosotros mismos y a los demás, diciendo que somos cristianos católicos. Pues no, somos basuras, por ahí del Feng Shui, del Reiki, o de cualquier cosa de esas, o del yoga, o de la magia, ¿sí? Somos basura. Pero conviértase, hermano. Vuelva de corazón a Dios, lea la palabra de Dios, esfuércese. Esfuérzate y ten valor, como le dice el Señor a Josué. Esfuérzate, hay que esforzarse para ser cristiano, como para ser un buen médico hay que esforzarse, para ser un buen abogado hay que esforzarse, ser honesto, ser limpio, ser transparente, y entonces será ante los ojos de Dios. Pórtese en su vida como si todas sus acciones fueran delante de los ojos de Dios. Sigamos en el combate espiritual. Ahora que viene el discípulo que va a estar en Bogotá, en Medellín, en Pereira, digámosle al Señor que todas esas enseñanzas que nos van a dar
Y todas esas profecías que vamos a escuchar, aunque nos dé mucho miedo, son profecías muy difíciles, muy terribles, pero con la esperanza de que después de todas esas calamidades y de todos esos problemas que estamos viviendo, el Señor viene, y habrá cielos nuevos y tierra nueva. En estos días me volví a encontrar un librito de un sacerdote muy bueno. El libro se llama La Venida Intermedia de Jesús, que habla de los cielos nuevos, y de eso habla Benedicto en un libro de Jesús de Nazaret, trayendo a San Bernardo y hablando de la venida intermedia de Jesús. Qué lindo, cielos nuevos, tierra nueva donde reina la justicia. No es un milenarismo quiliasta, no, es un milenarismo espiritual, donde todo será amor, todo será paz, todo será justicia. Y viviremos un mundo feliz, un mundo de paz, no este horroroso, macabro y espantoso mundo de mentiras y de engaños y de trampas, con un origen espantoso. Vamos a vivir unos tiempos muy difíciles en Colombia. Debemos prepararnos, rezar el Santo Rosario, ir al Santísimo con frecuencia, la súplica de los santos ángeles, sigamos combatiendo. Yo creo que Colombia en parte no se ha derrumbado totalmente, ya está bastante mal, no se ha derrumbado totalmente por la súplica ardiente y el rosario y las almas víctimas. La Virgen dice que está buscando almas víctimas y está buscando sacerdotes fieles que la amen y que estén en la sana doctrina. Yo, después de leer nuevamente las Confidencias de Jesús a Monseñor Michelini, este obispo capuchino carismático, había olvidado muchas cosas, que es muy impresionado, porque hoy sí están cumpliéndose literalmente las profecías de Monseñor Michelini. Esperemos que en estos eventos que vamos a celebrar en Bogotá con el discípulo y con este servidor, el 25 de junio en Bogotá y el 26 de junio en Pereira y el 24 de junio en Medellín, esperemos que en estos eventos salgamos más edificados, pero que salgamos a evangelizar, ¿no? Le mando un abrazo a Monseñor Córdoba, lo felicito por esa excelente enseñanza sobre el cristianismo de hoy. A ver si nos convertimos y conseguimos por lo menos unos cuantos católicos cristianos verdaderamente auténticos, coherentes y testigos de sangre, testigos de la palabra y testigos del amor. Son 3 clases de testigos. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo. Señor, que te conozca y me conozca. Señor, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.